¿Me extrañaron? ¿O ni siquiera se dieron cuenta que el domingo pasado no estuve? Muy buen trabajo, Joel. Hay que seguirnos preparando porque la obra de Dios no se detiene, sino que hasta que Dios traiga final a todo esto. Mientras tanto, tú y yo necesitamos seguirnos nutriendo, necesitamos seguirnos animando los unos a los otros, así como nos insta Tesalonicenses, el libro de Tesalonicenses, animándonos con estas palabras que encontramos de principio a fin en un libro que se llama Biblia. Ahí encontramos todo lo que necesitamos para llegar hasta el fin del mundo. Y Jesús dijo, amén, amén, amén. Primera de Juan capítulo 5 versículos 13 al 5 dice lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hoy en día habemos un sinnúmero de creyentes, un sinnúmero de cristianos congregados en las diferentes iglesias, diferentes denominaciones, diferentes creyentes en Cristo, que estamos levantando peticiones, acciones de gracias, peticiones de oración, acciones de gracias y todas estas cosas para con nuestro Padre Celestial, que sabemos que está en control de todas las cosas. Pero yo tengo una pregunta para ti. ¿Sabes tú que tus oraciones o que tus peticiones, acciones de gracias están llegando hasta el trono de Dios? Y tú y yo tenemos que reflexionar en eso. Tú y yo tenemos que asegurarnos. Porque Juan comienza aquí: estas cosas os he escrito. ¿A quién? A ustedes que creen. A ustedes que creen. El mundo va cada vez de mal en peor. Y no esperes que mejore, porque no va a mejorar. Lo único o la única esperanza o el único consuelo que nos queda a ti y a mí es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y he ahí la razón por la cual enfatizamos: conoce a Jesús. Invierte tu vida en Jesús. Entrégale tu vida a Jesús. Porque sin Jesús, tú y yo estamos totalmente arruinados. Sin Jesús corremos el peligro al 100% de ser llevados con la corriente de este mundo, y nosotros estaríamos contentos porque diríamos: wow, esto sí es felicidad. ¿Y sabes a dónde iríamos? Al infierno. En el fin de los tiempos vamos a ver muchas personas, y digo vamos a ver porque habemos muchos dentro de las iglesias que supuestamente estamos levantando, según nosotros, manos santas para con Dios, según nosotros peticiones de alabanza y peticiones de oración y alabanza para con Dios, y no están llegando. Porque decimos creer, pero no actuamos como que creemos. Y tú y yo sabemos mejor que eso. Y de esto es lo que quiero enfocar este mes en cuanto a nuestra relación con Dios. ¿Cuándo dejaremos de hablar de nuestra relación con Dios? Hasta que Jesús venga, o hasta que nosotros vayamos yendo a la tumba de a uno por uno, o de a dos o tres, o todo el montón, pues. Pero hasta entonces dejaremos de hablar de mi relación con Dios. ¿En qué temporada estamos? Diciembre, va, fiesta aquí, fiesta allá, y vamos a gozarnos, y hay que traer la banda, y si no traemos la banda vamos a de perdido rentar un karaoke. ¿Sabes dónde es donde tú y yo debemos estar en este tiempo de fiesta? ¿De qué se trata la Navidad?
¿De quién? Porque como ustedes no convencen a nadie. La Navidad se trata de Jesús. La Navidad se trata de la llegada del Mesías. Y tú me vas a decir, pero el Mesías no nació en diciembre. Podemos ver. Sí, yo sé. ¿Cuándo lo vas a celebrar? Pues es que no sabemos cuándo. Ok. Tú lo debes de celebrar todos los días. No nada más en diciembre. Hoy nosotros nos alborotamos con todo y la sociedad y hacemos fiesta por aquí, fiesta por allá. Este es el tiempo de los regalos. ¿Va que sí? No. Este es el tiempo de Cristo. Este es el tiempo en que tú y yo vamos a celebrar a Cristo. Y mañana cuando nos levantemos vamos a celebrar a Cristo una vez más. Una vez más. Porque despertamos a un nuevo día. Aún tenemos la oportunidad de nosotros alabar a nuestro Dios. Aún tenemos la oportunidad de presentar el Evangelio tanto a creyentes como a incrédulos. A creyentes para la edificación del cuerpo de Cristo. A incrédulos para que lleguen a conocer a mi Salvador. Porque eso es el todo de la vida. Y tú y yo necesitamos alegrarnos con eso. Tú y yo necesitamos motivarnos con eso. ¿Cuál es el mejor regalo que me puedes dar en este tiempo? ¿Cuál es el mejor regalo que yo te puedo dar? Es el Evangelio. Y en el Evangelio están todas esas cosas de las que estaba hablando Joel. ¿Qué nos dice Gálatas 5, 22 y 23? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza y un sinnúmero de cosas más. Pero tú quieres verme llegar a tu casa con una gran caja, ¿sí va? Con un carro del año, dijo Kiko, un reloj de oro, ¿verdad? No. Lo que tú y yo debemos estar haciendo, y más importante que todo, es: y cuando abran la puerta, tú estar allí con tu Biblia. Déjeme compartirle lo que el Señor dice hoy. Arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es el mejor regalo que tú y yo podemos dar. Ese es el regalo que tú y yo hemos recibido. En estos últimos 3 meses, nosotros estuvimos hablando de esto creo. Y estuvimos tomando muchos puntos en cuanto a la doctrina que tú y yo debemos practicar como creyentes. Y les pido disculpas porque algunos de esos temas los tuvimos que condensar porque son tan vastos en información. Y no, tal vez no expandimos la información lo suficiente para decir esto es lo que creo. Pero ¿sabes qué? Tú tienes un libro el cual debes estar leyendo todos los días. Y más te vale que tú te vayas asegurando que yo te estoy diciendo la verdad aquí. Como te dije en esos estudios, yo quiero que tú y yo, cuando Jesús aparezca en las nubes, tú y yo volemos. Tú y yo vayamos y lo encontremos. Pero este asunto de esto creo nos fortalece nuestra relación con Dios. Nos ayuda a nosotros vivir en paz. Nos ayuda a nosotros ir más allá de donde nosotros pensamos ir o teníamos pensado ir. Este asunto de esto creo nos lleva a enfocarnos en nuestra relación con Dios de una manera que salta para vida eterna. Fíjate bien, es vida eterna, no es vida cualquiera. La vida se trata de relaciones. Tú no puedes vivir en este mundo sin tener una relación con nadie. La vida se trata de relaciones. La relación más importante que el ser humano puede y debe tener es su relación con Dios.
Dios es nuestro creador, Dios nos hizo y nos formó, Dios sabe cómo actuamos, cómo pensamos, cómo somos y cómo vamos a terminar. Y esa es la relación más importante que tú y yo debemos tener. Allá en Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31, nos lleva a enfocarnos en esto que dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquí Jesús está dando el cumplimiento de la ley para ti y para mí cuando nos encontramos en Cristo Jesús, cuando nos encontramos actuando en Cristo Jesús. En estos dos versículos Jesús está diciendo: tú estás conectado con el Padre en su totalidad, mente, voluntad y emociones. Así es que le amarás con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y de la misma manera, así como tú estás amando a Dios de esa manera porque estás conectado, entrelazado con Él, tú vas a amar ¿a quién? ¿A quién? Al prójimo. De la misma manera como tú amas a Dios, tú vas a amar al prójimo. ¿Y yo dónde quedo? Es que yo soy el que estoy llevando a cabo la acción en el nombre de Dios. Mira, la relación más importante que yo debo tener es mi relación con Dios, para yo poder amar a mi prójimo de la manera que Dios manda y dice. ¿Sí? En Colosenses capítulo 3 versículos 12 y 13 encontramos lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuál debe ser nuestra vestimenta? Nuestra vestimenta debe de ser Cristo Jesús. ¿Cómo nos perdonó Cristo Jesús? Sin condiciones. Sin condiciones. Cristo Jesús no está en la cruz, ni tampoco estuvo en la cruz diciendo: ok, mira, si tú haces esto y haces lo otro, yo te voy a perdonar, pero si tú dejas de hacerlo, ese perdón queda borrado. Romanos capítulo 5, versículo 8. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El vestir de la persona que cree en Cristo Jesús como su Salvador no es como la sociedad, no es como la del mundo, ni tampoco es como la de cualquier otro creyente. Es especial porque Cristo vive en él. Y la tuya, porque tú crees en Cristo Jesús, tampoco es como la de ningún otro, porque tú crees en Cristo Jesús. Lo que te estoy queriendo dar a entender es que tu relación con Dios es personal por medio de Cristo Jesús y no se parece a ninguna otra. No se parece a ninguna otra. Pero regresamos a lo que está diciendo Juan. ¿Esto crees? Porque Juan está hablando y está diciendo estas cosas a quienes creen, para animarnos a hacer las cosas que tú y yo debemos hacer. La vida no la podemos vivir sin relacionarnos con nadie. Las relaciones son importantes. No existe cosa alguna que podamos llevar a cabo a término en la vida, que podamos llevar a cabo o a término en la vida, que no tenga que ver con relaciones. Todo en la vida tiene que ver con relaciones. Y tú y yo decidimos si nos relacionamos o no nos relacionamos. Hasta los enemigos tienen una relación. Tienen una relación de enemistad. Todo en la vida se lleva a cabo por medio de las relaciones. Ahora, ha habido personas en la historia, y tú y yo los podemos encontrar, ha habido personas en la historia que ya sea por decisión propia o por
enfermedad han decidido aislarse de la sociedad, han decidido aislarse de todo. Según ellos, para encontrarse con Dios y consigo mismos y así poder algún día llegar a funcionar como personas dentro de una sociedad y ser fructíferos. ¿Y sabes qué ha sucedido? No ha funcionado. No ha funcionado. ¿No has conocido tú alguna vez a unas personas que dicen, a mí no me gusta estar entre la gente? Y se privan lo más posible de estar entre la gente, de estar entre las masas, entre unas cuantas personas, o del todo. Los miro como que ustedes, me está contando algo que no es. Todo lo que tenemos que hacer es regresar algunos 4 años y nosotros tenemos una historia verídica y en la cual tú y yo podemos encontrar miles de testimonios. Tú y yo podemos encontrar muchas historias que son reales. Ahora ya podemos decir esa enfermedad, pero hace 2 años tú y yo no podíamos mencionar esa enfermedad. Tú y yo teníamos que referirnos a esa enfermedad y buscarle otro nombre o hablar de, así como decimos los hispanos, es fulano de tal. ¿Te acuerdas tú en el tiempo de la pandemia? ¿Qué te dijeron hacer? Enciérrate, aíslate. No frecuentes las masas, no salgas a ningún lado, métete debajo de la cama si es posible. Si estás enfermo, enciérrate en tu cuarto y no tengas comunión ni con tu familia. Si tienes hambre y tienes sed, dile a alguien que te meta la comida y el agua por abajo de la puerta. O sea, de ese tipo de aislamiento. ¿Sabes qué sucedió en ese tiempo? Y tú lo puedes encontrar verídicamente. El número de suicidios, para arriba. El número de depresión, para arriba. El número de personas con lo que anda es muy común hoy día, que ellos se sienten que se están ahogando, ya se me fue la palabra esa. Eso subió, se fue por el techo. Porque estábamos todos aislados, estábamos todos sin comunión, estábamos todos sin amor. Es que por amor, es que yo me tengo que aislar y me tengo que alejar de esta gente, decíamos. O nos hicieron creer más bien. Pero no funciona. Más bien lo que se consiguió o lo que se consigue con todo este aislamiento es una muerte prematura. Lo que se consigue con este tipo de cosas es un deterioro cognitivo, o sea que tú no puedes pensar, tú no puedes hacer tus funciones diarias, que empiezas a perder la mente. Lo que sucede con esta cosa es demencia, tipos de que se te olvidan las cosas y no sabes dónde estás, enfermedades coronarias, hipertensión, o sea la presión alta y todo ese tipo de enfermedades. Y la lista puede seguir y seguir. ¿Todo por qué? Porque no quiero, porque no puedo tener relaciones con nadie. O sea, no me puedo relacionar con alguien. No puedo tener comunión. Tú y yo necesitamos estar a sabiendas que no existe una posibilidad de poder seguir en este mundo o en la iglesia, mucho menos, sin relacionarnos con otras personas. Acuérdate que estamos hablando de mi relación con Dios. Mi relación con Dios, relaciones y regalos. El ser humano somos sociales por naturaleza. Tú y yo queremos hablar, tú y yo queremos comunicarnos, tú y yo queremos compartir lo que ha estado sucediendo en nuestras vidas. En Génesis capítulo 2 versículo 18 dice: y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Para quién? Para él. ¿Por qué? Porque él estaba solo, él se sentía triste, él se miraba triste. El ser humano no puede desarrollarse plenamente en solitario, sino que necesita la interacción social para madurar y crecer.
Tú y yo nos necesitamos los unos a los otros para poder madurar y crecer y rendir como seres humanos. Mucho más importante, para rendir como hijos de Dios, dar el rendimiento necesario. Y allá en Génesis capítulo 1, versículo 27, nosotros encontramos la base para esto. Génesis capítulo 1, versículo 27 nos dice que Dios nos formó a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza es que tú y yo fuimos hechos. ¿Y Dios nos hizo a nosotros para qué? Para relacionarse con su creación. Y sin embargo, habemos muchos de nosotros que no queremos relacionarnos con nuestro Creador. Y es imposible que tú y yo hagamos algo que va a valer la pena sin relaciones. La Biblia describe al ser humano como una unidad integral que depende de Dios, pero también vive en una relación de dependencia con otros, lo cual impulsa a la formación de sociedades. Y mira, mayormente cuando estoy hablando de sociedades, en este pasaje estoy hablando de iglesia. Porque la iglesia tiene que tener un efecto dentro de la sociedad que salta para vida eterna. Ese es el trabajo nuestro. Gálatas capítulo 3, versículo 28 nos dice que tú y yo somos todos uno en Cristo, y que cuando tú y yo predicamos el evangelio, presentamos el evangelio, a aquellas personas que están siendo unidas al cuerpo de Cristo vienen a ser uno con nosotros. Y hay veces que nosotros miramos a nuestro alrededor y decimos: no, fulano de tal no me cae bien, no me gusta cómo hace esto, no me gusta cómo hace el otro. Yo puedo ser uno con todos estos, pero con aquella persona, no. ¿Quién decide? Sí. ¿Quién decide si tú y yo somos uno con quién? ¿Quién nos unió al cuerpo de Cristo? Ajá. Él es quien nos unió a su cuerpo. Dios en Cristo Jesús es quien nos une a su cuerpo. Tú y yo no tenemos decisión con quién somos uno. Lo único que a ti y a mí nos corresponde hacer es relacionarnos los unos con los otros para poder llevar a cabo la función del cuerpo. La sociedad es vital como esencial para el desarrollo humano, basada en la reciprocidad entre las personas. Esto simplemente quiere decir, reciprocidad es cuando yo te digo que te amo, ¿cómo me contestas tú? Normalmente cuando yo te digo que te amo, ¿qué me contestas tú? Me pueden contestar, quiero saber. Yo también. Yo pensaba que yo tenía ese problema. Si Dios nos dice que Él nos ama, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Yo también. Juan capítulo 21. Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? ¿Qué le contestó Pedro? Pastorea mis ovejas. Pero Pedro no dijo: yo también. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro? ¿Y cómo le contestó las 3 veces? Yo también. Ditto, como dicen en inglés. No, yo también te amo. ¿Por qué nos cuesta tanto decir esa pequeña palabrita? Nos cuesta tanto decir esa pequeña palabrita porque esa pequeña palabra de amor tiene un peso enorme. Lleva mucha responsabilidad. El uno
para con el otro. Eso es una relación. Tú y yo tenemos una relación de hermandad. Tú y yo tenemos una relación de hermanos y hermanas en la fe, lo cual da a entender que tú debes preocuparte por mí así como yo debo preocuparme por ti, y que si es necesario yo debo dar mi vida por ti y tú debes dar tu vida por mí. Amén. Esa es la importancia de la relación que tú y yo tenemos el uno con el otro en Cristo Jesús. He ahí la razón por la cual no podemos hacer nada sin relacionarnos. Y tú y yo necesitamos prestar atención a lo que nos está diciendo Juan. Porque estas cosas ha escrito para aquellos que creen. Y esos que creen somos tú y yo. Al igual que fue en aquel tiempo a la iglesia a quien Juan le escribió la carta. Ellos creían. Y comencé este mensaje con decirte que el mundo no va a mejorar porque tú y yo tal vez en un futuro no muy lejano nos encuentremos en problemas. No en problemas porque la hemos regado, sino en problemas porque la sociedad viene en contra de Dios y tú y yo representamos a Dios. O sea que tal vez tengamos que ponernos los guantes. Y no estoy hablando de tirar golpes. Yo estoy hablando de dedicarnos al estudio de la palabra. Yo estoy hablando de orar sin cesar. Yo estoy hablando de amarnos tú y yo en compañerismo los unos con los otros, de tal manera que nos apoyamos para llevar la obra a cabo y defendernos de los golpes del enemigo con la oración. Yo estoy hablando de cuidar nuestro testimonio, de que cuando tú me miras a mí, cuando yo te miro a ti, a quien tú y yo estemos viendo es a Cristo Jesús, actuando, orando, leyendo, predicando. Porque eso somos nosotros, eso somos la iglesia. Tú y yo nos necesitamos los unos a los otros. La sociedad es vista como esencial para el desarrollo humano basada en la reciprocidad. O sea, cómo nos correspondemos los unos para con los otros. Lo que significa que la sociedad necesita sus miembros, la iglesia necesita sus miembros. Tú y yo nos necesitamos. Así como nos dice Juan capítulo 15, versículo 12. Amémonos los unos a los otros, así como ¿quién? Así como Jesús nos ha amado. Amémonos los unos a los otros así como Jesús nos ha amado. Y todo esto es para el bien común, mutuamente. Nuestras conexiones son fundamentales. Son fundamentales con nosotros mismos, porque en Cristo Jesús el ser humano encuentra su identidad. ¿Qué identidad? ¿Qué otra identidad ni qué 8 cuartos? Hoy es un show todo eso. Es que yo soy esto, es que yo soy lo otro. No sé si vieron en las noticias que salió un tipo que pararon por ahí, iba manejando y le dijo, no, es que tú te debes referir a mí como, que creo que se identificaba como un canino, para que no se oiga tan feo, un perro pues. Por andar de chistositos se lo llevaron a la cárcel porque los perros no tienen licencia para manejar. Hazme tú el favor. En Cristo Jesús tú y yo encontramos la identidad de quien verdaderamente tú y yo somos. Pecadores salvos por la gracia de Dios. Eso es todo lo que somos. Todo ser humano, toda persona que encontramos en la iglesia que tiene la salvación en Cristo Jesús es un pecador que se ha arrepentido porque ha encontrado la gracia de Dios. Eso es todo lo que somos. Y debido a que Cristo nos salvó por gracia, tú y yo tenemos el gran honor de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores con lo poquito que tú y yo podemos hacer. Esa es una identidad increíble que tú y yo necesitamos analizar. ¿Dónde la encontramos?
en Cristo Jesús y únicamente en Cristo Jesús. No hay otro lugar. Y tú y yo necesitamos dejar de titubear en cuanto a esta identidad. Si tú y yo no somos de Cristo, tú y yo somos del mundo. No hay otra. Ahora yo te sugiero que tú le entregues tu vida a Cristo hoy, para que tú seas de Cristo. Y tu identidad va a ser aclarada. Nosotros encontramos nuestra identidad en Cristo Jesús. Ahí es donde nosotros encontramos el valor de nuestra vida personal. Allí nosotros encontramos el valor de nuestra persona como individuos, como iglesia, como parte de la sociedad. Allí tú y yo encontramos nuestro valor y nuestro propósito, ya sea como padre o como madre o como simple miembro de la iglesia. Nosotros encontramos todas esas cosas ahí y un sinnúmero de cosas más. O sea, para nosotros mismos. Y más importante aún, nuestra conexión con Dios es súper fundamental. Nuestra conexión con Dios. Porque en Dios, tú y yo meramente somos intocables. Dios nos guarda. Dios nos cuida. Dios nos lleva. Dios nos instruye. Dios es quien nos lleva a hacer la misión a todas las naciones. Nosotros tenemos ese compañerismo con Dios, el cual compartimos con nuestros hermanos en la fe, y como hermanos en la fe vamos y compartimos ese compañerismo con el mundo, presentándoles el evangelio para que puedan entrar en el compañerismo de hermandad con nosotros para con Dios, en alabanza. Porque eso es olor fragante a nuestro Dios. O sea, que nos estemos amando los unos a los otros como Él nos ha amado. En Dios, tú y yo encontramos el verdadero significado de la familia. ¿Quién manda en casa? Pues yo. ¿Por qué? Pues porque yo digo. ¿Y qué significado es ese? Ese no es ningún significado. Ese es el significado que nos ha enseñado el mundo. En Cristo Jesús tú y yo encontramos y vamos a sabiendas de lo que realmente es la familia. ¿Cuál es mi responsabilidad como papá? ¿Cuál es mi responsabilidad como mamá? ¿Y cuál es mi responsabilidad como hijo o hija? Y cada uno en su lugar para llegar a hacer lo que se tiene que hacer. Tú y yo en Dios encontramos cómo es que tú y yo debemos ser con nuestras amistades. Y dentro de la sociedad para llevar a cabo todas estas cosas. Ahora Juan nos está instruyendo y nos está dando una instrucción. Y el mensaje central del capítulo 5 de Juan es el enfoque, o sea, el enfoque principal es el siguiente: la fe en Jesús como el Cristo y el nuevo nacimiento en Dios. ¿Qué es lo que nos lleva a vencer el mundo? La fe en Cristo Jesús. Si tú y yo no tenemos fe en Cristo Jesús, tú y yo jamás vamos a poder vencer el mundo. Y con la fe en Cristo Jesús es un automático que ya vencimos al mundo, porque Jesús ya venció. Jesús está a la diestra de Dios. Jesús venció en la cruz del Calvario y salió con las llaves de la vida. Este pasaje o este capítulo sigue enfatizando que creer en Jesús es lo que permite a una persona nacer de Dios, y esto a su vez genera amor mutuo entre los creyentes. Eso es lo que hemos venido hablando. También aborda la importancia de mantener esta fe frente a los desafíos del mundo, y como la fe en Jesucristo es lo que vence al mundo, fortaleciendo la relación entre hermanos en la fe, al igual que con quienes les es presentado el evangelio. De una manera o de otra, presentando el evangelio fortalece esa relación con esas personas que no tienen conocimiento de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo comienza a tratar con ellos de tal manera
que en un tiempo en el futuro, cuando Dios quiera y cuando Dios lo desee, llegarán a entregar su vida a Cristo Jesús. Este capítulo nos habla meramente del amor mutuo. Nos habla también de la fe que vence al mundo y también nos recalca el testimonio de Jesús, el cual debe de ser una vestimenta para ti y para mí como hijos de Dios, que nos desarrollamos en una iglesia que está dentro de la sociedad y que debe de dar un testimonio veraz de quién es Jesús. Y enseguida tengo unas observaciones prácticas con las cuales tú y yo nos debemos ir para nuestra casa y practicar y repasar. Punto número 1. La palabra escrita es un regalo de Dios a la humanidad. La palabra escrita es un regalo de Dios a la humanidad. Hace rato les dije que el mejor regalo que tú y yo nos podemos dar es el Evangelio. Compartir el Evangelio los unos con los otros es la mejor cosa que tú y yo podemos hacer, porque eso nos edificará para vida eterna. Y eso es lo que Dios ha hecho. Estamos en este tiempo donde en la sociedad se trata de regalos y se trata de fiesta y todas esas cosas. Y lo que tú y yo estamos haciendo aquí esta mañana es celebrando el nombre de Jesús y nos estamos regalando los unos a los otros el Evangelio, para poder ser edificados como Dios manda. El capítulo 1 de Primera de Juan trata sobre la comunión. Es el capítulo 1. ¿Para qué necesitamos tú y yo la comunión? Para funcionar como cuerpo, o sea, como cuerpo de Cristo, para llevar nuestra función a cabo. El capítulo 2 de Primera de Juan nos dice y recalca que si tú y yo creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, entonces tú y yo somos hijos de Dios. El capítulo 2 comienza con hijitos y menciona varias veces hijitos. ¿Quiénes son esos hijitos? Quienes creen en Cristo Jesús como su Salvador. Nos está recordando que tú y yo somos hijos de Dios. El capítulo 3 nos lleva y nos insta y nos anima a la obediencia, que si tú y yo no guardamos los mandamientos, que si tú y yo no nos portamos varonilmente, que si tú y yo no hacemos esto y aquello, o sea que nos lleva a la obediencia de lo que tú y yo hemos aprendido del Evangelio. Del Evangelio. Tú y yo necesitamos ser obedientes para tener ese testimonio, o sea, vestir a Cristo Jesús. El capítulo 4 nos habla del amor de Dios, sin el cual tú y yo no podemos vestir a Cristo Jesús. Tú y yo necesitamos el amor de Dios. Y lo que tú y yo debemos estar compartiendo los unos con los otros en el Evangelio es el amor de Dios. ¿Quién es amor? Dios. Tú y yo no podemos compartir el Evangelio sin hablar de Dios. Y tú vas a encontrar creyentes que hoy en día que te van a decir, oh no hables de Dios porque eso ofende a las personas. Pues que se ofendan. Tú y yo necesitamos hablar de Dios. Si vamos a compartir el Evangelio, no podemos hacerlo sin hablar de Dios. El capítulo 5, como ya te lo mencioné aquí, habla de la fe que vence al mundo. Y esa fe la encontramos únicamente en Cristo Jesús. El versículo 13 comienza con decir: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tú y yo tenemos todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos porque Dios en su palabra nos lo ha regalado, nos lo ha depositado en nuestras mentes y corazones. Y no solamente eso, sino que nos ha mandado a hacer con ello según tú y yo vamos entendiendo. Fíjate bien, según tú y yo vamos entendiendo, porque no podemos ir y hacer lo que no entendemos. Y desafortunadamente hoy hay muchos cristianos o creyentes que están haciendo cosas según de la palabra de Dios que no entienden. ¿Cómo se llama eso? Falsa doctrina. Y acabamos de salir de esos estudios. Dios nos da el entendimiento en Cristo Jesús,
Pero tú y yo tenemos que pedírselo. Y no solamente pedírselo, tú y yo tenemos que ir a su palabra y buscar. Como quien está buscando un tesoro. ¿Cómo buscas un tesoro? Tú vas y agarras una escoba y comienzas a barrer, a ver qué encuentro por aquí. No. Tú agarras pico y pala y te vas al monte y donde según te dijeron que está ese tesoro y tú comienzas a escarbar, encuentras piedras en el camino y tú las quitas porque andas en busca de ese tesoro. Pero sacar piedras de la tierra está difícil. Sí, pero yo ando en busca de un tesoro. De la misma manera aquí. Es que tú vas a buscar este tesoro. Ese tesoro es la palabra de Dios que te va a dar el entendimiento necesario para presentar ¿a quién? A Cristo Jesús. Nosotros creemos. La palabra de Dios que nos ha sido dada es fundamental para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un don inspirado por Él mismo, de principio a fin, para guiar, para enseñar, para revelar su amor y voluntad, considerándola viva y poderosa. O sea, la palabra de Dios es viva y poderosa y transformadora. La palabra escrita es una fuente de sabiduría y de vida eterna que nos conecta con Dios y al mismo tiempo con toda su creación. Esta semana, mientras estaba tratando de escribir estas cosas, este asunto de que nos conecta con Dios lo puedo entender y no me es difícil entender. Pero la segunda parte, que nos conecta con toda su creación, tuve que meditar en eso un rato. Porque nosotros jamás tomamos en cuenta el resto de la creación. Y cuando estoy hablando del resto de la creación, yo estoy hablando hasta de las cucarachas, que son creación de Dios. ¿Qué hacemos cuando nosotros miramos una cucaracha en nuestra casa? Nosotros buscamos la chancla, la escoba, el trapeado, lo que sea, para deshacernos de ese bicho que está ahí. ¿A qué sí? Es creación de Dios. Los animalitos en la selva que se alimentan el uno del otro. Nosotros, ¿qué decimos cuando miramos que el león se está comiendo al venadito? Pobrecito, míralo. ¿Qué está haciendo? Está haciendo lo que Dios le diseñó hacer. Y así sucesivamente con toda la creación. Lo que estoy tratando de dar a entender es que cuando nosotros hacemos las cosas o nos conectamos con Dios, nos relacionamos con Dios como debe de ser, nuestra perspectiva en cuanto a todas esas cosas cambia. Porque lo comenzamos a ver desde el punto de vista de Dios. ¿Cuál es el punto? El punto es, la palabra de Dios es un regalo para nosotros. ¿Qué es lo que hace la diferencia en nosotros? El regalo que Dios nos ha dado para tener una nueva perspectiva, no solamente de mi relación con Dios, sino de mi relación con toda su demás creación. Siendo mi prójimo lo más importante después de Dios. Pero de ahí en adelante toda la creación tiene su importancia. Cuando yo trabajaba en State Farm, una vez encontramos un lagartijo dentro de la oficina. Yo y mi compañera que estaba ahí, ¿sabes qué andábamos haciendo? Nosotros andábamos destruyendo la oficina, la de ella y la mía, porque se pasó de una a otra, con la escoba, con el trapeador y con lo que encontráramos por ahí. Y llega otra, una de las muchachas, y va, ay, qué tanta bulla traen ustedes, y va y agarra el lagartijo, se lo lleva, abre la puerta de atrás y lo suelta, que se vaya. ¿No es eso lo que tú y yo debemos hacer? No estoy diciendo que dejes bichos vivir en tu casa. Lo que estoy diciendo es que tú y yo necesitamos tener otra perspectiva de la creación de Dios,
Porque como hijos de Dios, nosotros necesitamos relacionarnos bien los unos con los otros, así como nos relacionamos con nuestro Dios. Acuérdate que es un regalo. Y ese regalo que Dios nos da en su palabra es progresivo. Lo cual quiere decir que mañana, cuando yo comienzo a leer este regalo, me va a seguir dando. Es el regalo que sigue y sigue y sigue dando. No es como los regalos que tú y yo damos. Esto me lleva al segundo punto. Punto número 2. La palabra nos lleva a confiar que al hablar nosotros con Dios, Él nos oye. Tú y yo a veces nos encontramos en grandes dificultades por tener una mala perspectiva de lo que Dios está haciendo en nuestro medio. Y hay veces que por todas esas cosas no podemos confiar en Dios. La palabra que nos ha sido regalada nos lleva a confiar que al hablar nosotros con Dios, Él nos oye. Toda relación, cualquiera que sea, se basa en amor, respeto, confianza y comunión. Y he ahí la razón por la cual varias veces he dicho que cuando tú y yo nos enojemos, cuidemos que no nos faltemos al respeto, especialmente entre parejas. Porque si se falta el respeto, todo lo demás, el amor no va a importar, la comunión menos, la confianza, no se diga. Pero todas las relaciones, ya sea con Dios o sea con su creación, se basan en el amor, el respeto, la confianza y la comunión. La Escritura nos revela el carácter bueno y fiel de Dios. Y hay la razón por la cual tú y yo comenzamos a confiar en Dios. No es algo que viene por naturaleza y que ya llegamos a la iglesia y ya comenzamos a confiar en Dios. No es así. La confianza en Dios viene cuando tú y yo comenzamos a relacionarnos con Él. ¿Qué hizo Dios ya? Hasta este punto. Dios dio a su Hijo por ti y por mí. Él crió una vía por la cual tú y yo pudiésemos llegar a la eternidad. Él ya lo hizo. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer? Reconocer que Dios ya creó esa vía. ¿Lo demás le corresponde a Dios? No, la pelota todavía está de nuestro lado. Tú y yo no solamente vamos a reconocer que Dios creó esa vía, tú y yo tenemos que comenzar a caminar por esa vía. Y cuando tú y yo comenzamos a caminar por esa vía, tú y yo vamos a encontrar muchas cosas nuevas. Muchas. Y allí no hay, no, esto ya yo lo sé hacer, yo ya no necesito la instrucción de Dios. No, así no funciona. Acuérdate, cuando tú y yo comenzamos a pensar de esa manera, ya estamos faltando al fundamento de la relación: amor, confianza, respeto. Y esto es con nuestro Dios. Tú y yo necesitamos confiar en Dios, y para confiar en Dios necesitamos relacionarnos. Allá en Isaías capítulo 43 versículo 2 dice lo siguiente, y aquí está hablando del pueblo de Israel: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Prestaste atención? ¿Oíste lo que se dijo? Está hablando Dios de su pueblo Israel, que Él lo va a cuidar de tal manera. Mientras vaya caminando y mientras Israel esté confiando en Él como su Dios, Él lo cuidará cuando pase por las aguas. O sea que no quiere decir que no va a tener problemas, no quiere decir que no va a sentir la corriente de las aguas, sino que cuando pase por las aguas no se desviará.
Y cuando pases por el fuego, o sea que los problemas van a estar intensos. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. De alguna manera o de otra, tú y yo hemos creído o pensamos que cuando hemos llegado a la iglesia, ya no va a haber problemas. Se quitó un gran peso de nosotros, porque al rato suena la trompeta y tú y yo vamos directo a la presencia de Dios. ¿A que sí? Eso sí, y es cierto. Si somos creyentes, suena la trompeta y tú y yo vamos directo a la presencia de Dios. Pero luego sales de este lugar al cual llamamos iglesia y tú sales afuera y se te atraviesa un fulano y te corta en el camino y te hace enojar y hace que tu carro se caiga al diche. ¿Y tú qué te quedas haciendo? Y no, bueno, fuera que nomás hicieras rabietas contigo mismo. Pobre individuo, si te oyeras, vas a ver hasta que se va a morir. Amén. Lo puedo ver en sus caras, ese amén, aunque no lo están diciendo. Tú y yo vamos a tener problemas, especialmente porque somos creyentes en Cristo Jesús. Vamos a tener problemas. Somos un tiro al blanco para Satanás. Y si tú y yo no nos cuidamos, si tú y yo no nos instruimos, si tú y yo no nos dejamos guiar por el Rey de Reyes, ¿sabes qué va a hacer Satanás? Va a dar en el blanco. Y quien va a caer vamos a ser tú y yo. Tú y yo tenemos que confiar en nuestra relación con Dios, porque Él no nos dejará negar. Él no nos dejará encender en llamas, aunque pasemos por el fuego. No dejará, Él nos cuida. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y yo he escuchado este versículo entre muchos creyentes, pero no quieren relacionarse con su Dios. ¿Sabes que Dios promete salvarnos? Y esa salvación que Dios nos da tiene una condición. ¿Sabes cuál es la condición? No su amor, su salvación. Porque Dios le dice a su pueblo: hey, si tú me amas de todo tu corazón y tú guardas mis mandamientos, yo te cuidaré. El pueblo de Israel no cayó en la esclavitud una y otra y otra y otra vez. Nosotros miramos, leemos en el Antiguo Testamento la trayectoria de Israel y en un tiempo ellos están orando, ellos están alabando a Dios, están contentos y felices y tienen paz, y luego parece que al siguiente día llegan y se los llevan cautivos en esclavitud y matan un montón de personas, destruyen la ciudad, y luego unos cuantos años después están alabando a Dios y todas las cosas, todo hay paz y todo, y luego enseguida los vuelven a destruir. ¿Sabes por qué? ¿Te acuerdas de qué se trata el capítulo 3 de Primera de Juan? Obediencia. Obediencia. Tú y yo necesitamos ser obedientes. Tenemos la salvación, necesitamos ser obedientes. ¿A qué? A todas las cosas a lo cual el Espíritu Santo nos guía a hacer, las cuales son nuestra responsabilidad para hacer. Y eso es lo que dice Jeremías. Nuevamente está hablando con el pueblo de Dios. Estas son cosas que yo tengo para ti, dice Dios, donde tú tendrás paz, tendrás gozo y tendrás todo lo que yo he dicho que vas a tener, dice Dios. Pero tú necesitas ser obediente. Y si somos obedientes, tú y yo tenemos la certeza y la confianza que Dios nos oye. Que Dios nos oye.
Mateo capítulo 28, versículo 20 dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esto viene de lo que Jesús nos ha mandado hacer: discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha dejado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, el versículo 14 de Primera de Juan nos dice: la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta: Dios escucha nuestras oraciones cuando pedimos conforme a ¿qué? Su voluntad. Dios escucha nuestras oraciones cuando tú y yo pedimos de acuerdo a su voluntad. Cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, podemos estar seguros que Dios nos está escuchando. Que Dios nos está escuchando. Al hablar nosotros con Dios, no es una petición, no es una suposición, sino una certeza basada en quién es Él, quién es Dios y cuáles son sus promesas. Así como nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Al hablar nosotros con Dios, es la clave en este asunto. La clave en este asunto no es pedir caprichos, gustos o deseos personales, sino pedir aquello lo cual se alinee con la voluntad y el propósito de Dios. Así como nos dice Santiago capítulo 4 versículo 3: pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros propios deleites. Necesitamos pedir conforme a su voluntad. O hablar con Dios. Él nos oye. Nosotros hablar con Dios, Él nos oye. Significa que Dios presta atención y responde, no siempre de la manera o en el momento que nosotros queramos. ¿Cuándo va a responder Dios? Cuando Él ve que es el mejor momento de responder en nuestras vidas, para con su plan y con su voluntad. Y así es. El pasaje de Juan es una invitación a orar con seguridad, confiando que Dios nos oye y suplirá todo lo necesario para llevar a cabo su voluntad. Nos insta a permanecer fiel a la obra, sabiendo que Dios es quien provee, sabiendo que Dios es quien bendice, pues Él ha prometido estar con quienes viven en relación con Él mediante Cristo Jesús hasta el fin de los tiempos. Punto número 3. No solamente nos oye, nos concede las peticiones cuando lo estamos haciendo de esa manera, o sea, de acuerdo a su voluntad y a su propósito. El versículo 15 nos dice: y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hace rato que tuvimos el tiempo de la oración antes del servicio, hubo muchas peticiones para con Dios. Y me atrevo a decir que algunas de ellas tal vez no fueron conforme a la voluntad de Dios, pero muchas sí. Y Dios ya contestó. O sea, lo que te quiero dar a entender es que nosotros tenemos que estar prestando atención. Muchas de las veces Dios contesta la oración que tú y yo hacemos, la petición de oración. Pero como no contestó como nosotros queríamos o en el tiempo que nosotros queríamos, no nos dimos cuenta que Dios ya contestó. Y tú y yo necesitamos estar en esa comunión. Es una relación. El regalo que Dios nos ha dado es su palabra para nosotros en regresar esa relación en adoración. ¿Con qué? Con su palabra. Sabemos que somos hijos de Dios
Nos mantenemos en comunión y obediencia, compartiendo el amor de Dios de la única manera que es justo. Y eso es con fe y por fe. Salmos 37:4 nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y fíjate lo que simplemente quiere decir deleítate en Jehová. Significa encontrar gran placer y satisfacción y gozo en el Señor, lo que implica una conexión profunda y activa. ¿Una qué? Conexión profunda y activa. ¿No te suena eso como relación? Tú y yo, si tenemos una relación de hermanos en la fe, la conexión que tenemos no debe de ser superficial, debe de ser profunda, porque es en Cristo Jesús que tú y yo tenemos esa conexión. Es una conexión profunda y activa con Él a través de la confianza, la obediencia y la dependencia. No se trata solo de un sentimiento, sino de una actitud que valora su palabra, sometiéndose a su voluntad y así descansar en Él, con la promesa de que Él alineará los deseos del corazón de cada uno de quien cree en Él. ¿Con quién los alineará? Con el corazón de Él. O sea, Dios alineará los deseos de cada uno de quien cree en Él con su corazón. Y esa confianza es que tú y yo debemos tener en Él. Él contesta nuestras peticiones. Marcos capítulo 11, versículo 24 nos dice lo siguiente: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cómo vamos a ser discípulos? Tú y yo tenemos que orar antes de salir a evangelizar. Antes de que salgamos a visitarnos los unos con los otros, tú y yo necesitamos orar para poder nosotros identificar las necesidades los unos de los otros, porque a veces somos muy orgullosos y tenemos necesidades, y a veces son necesidades simples que nosotros podemos llenar. Pero no decimos nada. El orgullo no nos deja hablar. Porque tal vez podemos pensar que si pedimos ayuda o decimos algo, nos hacemos ver menos espirituales, o menos fuertes, o menos hombres, o menos mujer. Así que nuestro deber es pedir conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios, para su gloria, para su honra, con confianza y fe en Cristo Jesús, sabiendo que la respuesta de Dios vendrá a su tiempo. A su tiempo. Punto número 1 fue la palabra de Dios. La palabra escrita es un regalo a la humanidad. El punto número 2 fue la palabra nos lleva a confiar que al hablar nosotros con Dios, Él nos oye. Y el punto número 3 nos dice que no solamente Él nos oye, sino que contesta nuestras peticiones. Y tú y yo necesitamos estar anclados a eso, porque el versículo 19 del 1 de Juan capítulo 5 nos dice: sabemos que somos hijos de Dios. Ya sabemos que somos hijos de Dios, ¿va? Amén. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es el maligno? El diablo. ¿Dónde estamos tú y yo? En este mundo. En este mundo es donde tú y yo tenemos el trabajo que hacer. Tamaño Dios. Y es por eso que necesitamos tener esa confianza en Dios, aceptar el regalo que Dios nos ha dado, compartir ese regalo con los demás creyentes en la fe y con otras personas, aunque no crean, orando a Dios sabiendo que Él nos oye, y no solamente que Él nos oye cuando tenemos esas peticiones, sino que Él contestará conforme a su voluntad.
y tú y yo necesitamos simplemente seguir trabajando, seguir haciendo el trabajo que nos ha mandado hacer, porque este mundo no va a mejorar, está bajo el maligno. Esta tierra y estos cielos pasarán. No nos aferremos a ello. Simplemente hagamos el trabajo que se nos ha encomendado hacer y llevémoslo a cabo. Bajo la voluntad de Dios, bajo la orden de Dios, con el poder del Espíritu Santo, para su gloria y para su honra. Amén. Pongámonos de pie. Esta semana, mientras practicas tu cuaderno espiritual, mientras tienes tu tiempo de oración allí en tu sala, en tu comedor, en tu cuarto, en tu closet, donde sea que lo tienes, sé que sea que lo tienes, en tu cuarto de herramienta, no sé. Piensa en tus vecinos. Piensa en tus compañeros de trabajo. Piensa en tus hermanos carnales. Todos tenemos familias. Algunos de nosotros hasta nietos tenemos que no tienen conocimiento de Dios, que son niños que van creciendo en este mundo. Y si tú y yo no los instruimos en Cristo Jesús, lo que les espera no es nada agradable. Estos muchachos, muchachitas que están aquí, si tú y yo no los seguimos instruyendo, dando buen ejemplo, lo que les espera en el futuro no es nada agradable. Tú y yo necesitamos fajarnos como hombres y mujeres de Dios y llevar el Evangelio a donde necesita ser llevado. Pero no podemos hacer eso con orgullo, con vanidad. Necesitamos arrepentirnos diariamente. Y si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, necesitamos hacer eso y permitir que Cristo Jesús entre en nuestras vidas y nos dé vida nueva. Tener una nueva perspectiva de vida. No te vayas de aquí sin hacer lo que tienes que hacer. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por tu palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos trae a conocer la identidad real que como seres humanos, que como hijos de Dios tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos, mi Señor, a aferrarnos a esa fe que transforma, a esa fe que ha vencido al mundo, a esa fe, mi Señor, que solamente viene de Cristo Jesús. Despídenos en paz de este lugar, mi Señor, y sigue trabajando en cada corazón aquí presente, ya sea para tener una mejor relación contigo o para tener una nueva relación contigo. Sé con las personas que regularmente están con nosotros y que no pudieron estar con nosotros hoy, mi Señor. Trata con ellos, habla con ellos. Y mi Señor, tal vez tú quieres tratar con ellos por medio de nosotros, que les hablemos, que nos comuniquemos con ellos. Acabamos de hablar de la comunicación y el amor, la confraternidad que debe haber entre nosotros como hermanos en la fe. Ayúdanos a compartir ese regalo que solo en Cristo Jesús hemos obtenido. Gracias, mi Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Despídenos en paz de este lugar. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.